el babilonio más favorecido por la suerte. Sharrunada, el príncipe mercader de Babilonia, avanzaba orgulloso a la cabeza de su caravana. Le gustaban los tejidos finos y llevaba ropas caras y favorecedoras. Le gustaban los animales de raza y como montaba con agilidad en su semental árabe. Era difícil adivinar su avanzada edad al mirarlo. Ciertamente nadie habría podido sospechar que estaba atormentado interiormente. El viaje a Damasco había sido largo y las dificultades numerosas. No le preocupaba a las tribus árabes, que eran feroces y estaban avidadas de saquear sus ricas caravanas. Pero no tenía miedo porque sus numerosas tropas de guardia le aseguraban una buena protección. Estaba trastornado por la presencia de aquel joven a su lado que traía de Damasco. Era Hadad Gala, el nieto de su socio de hacía años, Arad Gula, a quien debía una eterna gratitud. Quería hacer alguna cosa por su nieto, pero cuanto más pensaba en ello, más difícil le parecía, justamente a causa del joven. «Cree que las joyas son adecuadas para los hombres», pensó mirando los anillos y pendientes del joven. Y sin embargo tiene el rostro enérgico de su abuelo, pero él no llevaba ropas de colores tan llamativos. Lo he invitado a venir conmigo esperando poderle ayudar a hacerse una fortuna y a huir del derroche con que su padre ha gastado su herencia. Adán Gula puso su fin a su reflexión. ¿Para qué trabajáis tan duro, siempre de un lado a otro con vuestra caravana haciendo largos viajes? ¿Nunca os tomáis un tiempo para gozar de la vida? ¿Gozar de la vida?, repitió sonriendo Sharrunada. ¿Qué harías tú para gozar de la vida si fueras Sharrunada? Si tuviera una fortuna como la vuestra, viviría como un príncipe. Nunca atravesaría el desierto, gastaría los shekeles tan rápido como cayeran a mi bolsa. Llevaría las ropas más caras y las joyas más raras. Esa sería una vida de mi agrado, una vida que mereciera la pena vivirla. Los dos hombres rieron. Tu abuelo no llevaba joyas, Sharrunada había hablado sin pensar, luego continuó en tono de broma. ¿Y no dejarías un tiempo para trabajar? El trabajo está hecho para los esclavos, respondió Hadad Gula. Sharrunada se mordió los labios, pero no respondió. Condujo en silencio hasta que el camino lo llevó hasta una cuesta. Allí frenó su montura y señaló hacia el lejano valle verde. Mira el valle. Mira más lejos y podrás ver las murallas de Babilonia. La torre es el templo de Bel. Si tu vista es aguda, podrás incluso ver el humo del fuego eterno en lo más alto. ¿Ah, sí? ¿Aquello es Babilonia? Siempre he deseado ardientemente ver la ciudad más rica del mundo, comentó Adán Gula. Allí donde mi abuelo empezó a levantar su fortuna. Si todavía estuviera vivo, no estaríamos ahora dolorosamente oprimidos. ¿Por qué deseas que tu espíritu permanezca en la tierra más allá del tiempo que le correspondía? Tú y tu padre podéis culminar su trabajo. Desgraciadamente ninguno de los dos tenemos sus dones. Mi padre y yo no conocemos el secreto para atraer los shekeles de oro. Sharrunada no respondió, pero aflojó las bridas de su montura y bajó pensativo por el sendero que llevaba al valle. La caravana lo seguía envuelta en una nube roja de polvo. Más tarde llegaron al camino real y tomando rumbo hacia el sur, atravesaron tierras irrigadas. 3 viejos que trabajaban en un campo llamaron la atención de Sharrunada. Le parecían extrañamente familiares. ¡Qué ridículo! No se pasa 40 años más tarde por un campo y se encuentran los mismos labradores. Sin embargo, algo le decía que eran los mismos. Uno de ellos sostenía débilmente el arado. Los otros 2, al lado de los bueyes, se esforzaban, pegándoles en vano para que continuaran avanzando. 40 años antes él había envidiado a esos hombres. Qué gustoso habría cambiado con ellos de lugar. Pero qué diferencia ahora. Se volvió para mirar su caravana con orgullo, sus camellos y sus asnos, bien elegidos y pesadamente cargados de mercancía valiosa provenientes de Damasco. Todos aquellos bienes menos uno le pertenecían. Señaló a los labradores diciendo: aran el mismo campo desde hace 40 años. Se deben parecer.
¿qué os hace pensar que son los mismos? Ya los había visto aquí, respondió Sharrunada. Los recuerdos recorrieron rápidamente su pensamiento. ¿Por qué no podía vivir en el presente y enterrar el pasado? Vio entonces como en una imagen la cara sonriente de Aradgula. La barrera entre él y aquel joven que estaba a su lado cayó. Pero, ¿cómo podía ayudar a un joven soberbio con ideas de lujo y las manos cubiertas de joyas? Podía ofrecer trabajo en abundancia a hombres dispuestos a trabajar, pero nada a los que consideraban que el trabajo era indigno de ellos. Pero debía a Aradgula algo más concreto que una tentativa a medias. Aradgula y él nunca habían hecho las cosas de esta manera. Estaban hechos de otra madera. Se le ocurrió un plan de manera repentina. No sería fácil, debía considerar a su familia y a su propio estatus. Sería cruel, haría daño. Pero como era un hombre de decisiones rápidas, abandonó sus objeciones y se determinó a actuar. ¿Te gustaría saber cómo tu abuelo y yo formamos una sociedad que se revelaría tan ventajosa? ¿Por qué no me cuentas solo cómo conseguiste los shekeles de oro mejor? Eso es lo único que necesito saber, replicó el joven. Comencemos por los hombres que están arando, continuó Sharrunada, ignorando su respuesta. Yo no era más viejo que tú cuando la columna de hombres de la que yo formaba se acercaba a ellos. Megido, el agricultor, se burló de la manera en que labraban. Megido estaba encadenado a mi lado. Miró a esos tipos perezosos, protestó. El que aguanta el arado no hace fuerza para labrar profundamente. Los otros no vigilan que los bueyes no salgan del surco. ¿Cómo pueden esperar tener una buena cosecha si trabajan tan mal? ¿Habéis dicho que Megido estaba encadenado a vuestro lado?, preguntó Aradgula sorprendido. Sí. Llevábamos un collar de bronce alrededor del cuello. Una pesada cadena nos unía los unos a los otros. Cerca de él estaba Sabado, el ladrón de corderos que conocí en Harrún. En la punta, un hombre al que llamábamos pirata, porque no quería decir su nombre. Habíamos pensado que era marinero porque tenía tatuadas en el pecho unas serpientes enroscadas, a la manera de los hombres de mar. La columna estaba organizada de manera que los hombres pudieran avanzar de 4 en 4. ¿Ibais encadenado como un esclavo?, preguntó Aradgula incrédulo. ¿Tu abuelo no te dijo que yo fui esclavo en un tiempo? Hablaba a menudo de vos, pero nunca hizo alusión a eso. Era un hombre en el que podías confiar los más íntimos secretos. Tú también eres un hombre en el que se puede confiar, ¿verdad? Sharrunada le miró fijamente a los ojos. Podéis contar con mi silencio, pero estoy muy sorprendido. Contadme cómo llegasteis a ser esclavo. Cualquiera puede encontrarse en esta situación, Sharrunada. Se encogió de hombros. Una casa de juego y la cerveza de cebada me llevaron a la ruina. Pagué los delitos de mi hermano. Durante una pelea mató a su amigo. Yo fui entregado a la viuda por mi desesperado padre para que mi hermano no fuera perseguido por la ley. Cuando mi padre no pudo conseguir dinero suficiente para liberarme, ella se enfadó y me vendió en el mercado de esclavos. ¡Qué vergüenza y qué injusticia!, protestó Aradgula. Pero decidme, ¿cómo recuperasteis vuestra libertad? Ya llegaremos a eso, pero todavía no. Continuemos la historia. Cuando pasamos ante ellos, los labradores se mofaron de nosotros. Uno de ellos se quitó el sombrero y nos saludó inclinándose. «Bienvenidos a Babilonia», gritó, «invitados del rey. Os espero en las murallas de la ciudad, donde el banquete ya está servido, ladrillos de barro y sopa de cebollas». Y rieron a mandíbula batiente. Pirata se enfureció y les maldijo. «¿Qué quiere decir eso de que el rey nos espere en las murallas?», pregunté. «En las murallas de la ciudad tendremos que llevar ladrillos hasta que se nos quiebre el espinazo, o tal vez nos peguen hasta la muerte antes de eso».
¿Quién quiere trabajar duramente?, comentó Sábado. Esos labradores son listos y no se rompen la espalda, solo lo hacen ver. No se puede prosperar siendo un gándul, protestó Mejido. Si labras 1 hectárea, habrás hecho una buena jornada de trabajo, y de lo mismo si tu amo lo sabe o no. Pero si solo haces la mitad, eres un gándul. Yo no lo soy. Me gusta trabajar y hacerlo bien, pues el trabajo es el mejor amigo que he conocido. Me ha dado todas las cosas buenas que tengo. Mi granja y mis vacas, mis cosechas, todo. ¿Y dónde están todas esas cosas ahora?, se burló Sábado. Creo que es más provechoso ser inteligente y pasar desapercibido sin trabajar. Mira, mami, cuando nos vendan yo transportaré agua o haré otra tarea fácil, mientras tú, que te gusta trabajar, te partirás el espinazo transportando ladrillos. Y rió. Esa noche me invadió el terror, no podía dormir. Me acerqué a la línea de guardia y cuando los otros se habían dormido, llamé la atención de Godoso, que hacía el primer turno. Era uno de esos tunantes árabes, una especie de canalla que creía que si te robaba, además te tenía que cortar el cuello. Dime, Godoso, le susurré, ¿nos venderán cuando lleguemos a las murallas de Babilonia? ¿Para qué lo quieres saber?, preguntó prudentemente. No lo entiendes, le supliqué. Soy joven y quiero vivir, no quiero ser hostigado o azotado hasta la muerte. ¿Tengo posibilidades de tener un buen amo? Voy a decirte algo, me susurró en respuesta. Tú eres un buen tipo. No me das problema. La mayoría de las veces somos los primeros en ir al mercado de esclavos. Escucha ahora. Cuando vengan los compradores, diles que eres un buen trabajador, que te gusta trabajar duro y para un buen amo. Si no los animas a comprarte, el día siguiente te encontrarás llevando ladrillos, un trabajo agotador. Después se alejó. Me tumbé en la arena caliente, mirando las estrellas y pensando en el trabajo. Aquello que había dicho Mejido de que el trabajo era su mejor amigo me hizo preguntarme si también sería el mío. Verdaderamente lo sería si me ayudaba a liberarme. Cuando Mejido se despertó, le susurré la buena noticia. Un brillo de esperanza nos acompañó de camino a Babilonia. A media tarde nos íbamos acercando a las murallas y podíamos ver las filas de hombres parecidos a hormigas negras que escalaban por los escarpados senderos. Al aproximarnos quedamos sorprendidos de ver a miles de hombres que trabajaban, algunos cavando los fosos, otros transportando la tierra en ladrillos de barro. La mayoría carreteaba ladrillos en grandes cestas por los empinados caminos hasta donde se encontraban los albañiles. Los vigilantes insultaban a los rezagados y hacían chasquear los látigos en la espalda de los que se salían de la fila. Algunos pobres hombres agotados se tambaleaban y caían bajo las pesadas cestas, incapaces de levantarse. Si los latigazos no podían ponerlos en pie, los apartaban de la fila y los dejaban de lado. Pronto caerían cuesta abajo con los demás cuerpos de esclavos que esperaban junto al camino una sepultura sin bendecir. Me estremecí mirando esta escena. Aquello es lo que esperaba al hijo de mi padre si no tenía éxito en el mercado de esclavos. Godoso tenía razón. Atravesamos las puertas de la ciudad y nos dirigimos hacia la prisión de esclavos. A la mañana siguiente nos condujeron al recinto del mercado. Allí los demás esclavos se apretaban asustados los unos contra los otros y solo los látigos conseguían que se movieran para que los vieran los compradores. Mejido y yo hablábamos animadamente con todos los hombres que nos lo permitían. Las famosas construcciones de la antigua Babilonia, las murallas, los templos, los jardines colgantes y los grandes canales fueron posibles gracias al trabajo de esclavos, principalmente prisioneros de guerra, lo que explica el trato inhumano que recibían. Algunos también eran ciudadanos de Babilonia y sus provincias, vendidos como esclavos a causa de delitos que hubieran cometido o de problemas financieros. Era costumbre que los hombres se ofrecieran a sí mismos o a sus familias para garantizar el pago de préstamos, juicios legales y otras obligaciones, por lo que en caso de impago las personas afectadas
podrán ser vendidas como esclavos. El vendedor de esclavos llamó a los soldados de la Guardia Real, que encadenaron a Pirata y le pegaron brutalmente en cuanto protestó. Cuando se lo llevaron, sentí pena por él. Mejido presintió que pronto nos separaríamos y cuando no teníamos compradores cerca, me hablaba seriamente para hacerme comprender hasta qué punto sería importante el trabajo en mi futuro. Algunos hombres lo detestan, lo hacen su enemigo. Es mejor que lo trates como a un amigo, es hacer que te quiera. No te preocupes si es duro. Cuando quieres construir una buena casa, no te importa si las vigas son pesadas o si el pozo del que sacas el agua para el yeso está lejos. Prométeme, muchacho, que si tienes un amo, trabajarás para él tanto como puedas. No te inquietes si él no aprecia tu trabajo. Recuerda que el trabajo bien hecho hace bien al que lo realiza, lo convierte en un hombre mejor. Aquí se paró porque un corpulento agricultor venía hacia la valla para mirarnos con interés. Mejido le preguntó sobre su granja y sus cultivos, convenciéndolo de que le sería de gran utilidad. Tras un violento regateo con el vendedor de esclavos, el granjero sacó una gran bolsa de oro de entre sus ropas y poco después Mejido seguía a su nuevo amo y desapareció. Otros hombres fueron vendidos durante la mañana. A mediodía, Godoso me confió que el vendedor estaba ya harto y que no pasaría una noche más allí, sino que al atardecer llevaría al resto de esclavos al comprador del rey. Yo ya estaba desesperado de mi suerte cuando un hombre gordo y de aspecto amable se acercó al muro y preguntó si entre nosotros había algún pastelero. ¿Para qué un buen pastelero como vos necesita un pastelero de calidad inferior?, le dije, acercándome. ¿No sería más fácil enseñar a un hombre de buena voluntad como yo los secretos de vuestro oficio? Miradme, soy joven, fuerte y me gusta trabajar. Dadme una oportunidad y haré todo lo que pueda para llevar el oro a vuestra bolsa. Quedó impresionado por mi buena voluntad y comenzó a regatear con el vendedor. Este nunca se había fijado en mí desde que me compró, pero ahora alababa con gran elocuencia mis virtudes, mi buena salud y mi buen carácter. Me sentí como un buey cebado que vendieran a un carnicero. Para mi gran alegría, al final se cerró el trato y me fui con mi nuevo amo pensando que era el hombre más afortunado de Babilonia. Mi nueva casa era de mi agrado. Nananay, mi amo, me enseñó a moler la cebada en un cuenco de piedra de pato, a hacer un fuego en el horno y finalmente a moler muy fina la harina de sésamo para hacer los pasteles de miel. Yo dormía en el granero en que guardaba el cereal. La vieja esclava, la criada Eswasti, me alimentaba bien y estaba contenta de que le ayudara a hacer las tareas más difíciles. Esa era la oportunidad de ser útil a mi amo que había deseado ardientemente y en ella esperaba encontrar una vía para ganar mi libertad. Pedí a Naranay que me enseñara a amasar y cocer el pan y lo hizo, contento por mi buena voluntad. Más tarde, cuando ya dominaba estas técnicas, le pedí que me mostrara cómo hacer los pasteles de miel y pronto hice toda la pastelería. Mi amo estaba contento de ya no tener que hacer nada, pero Eswasti sacudía la cabeza en signo de desaprobación. No es bueno para ningún hombre estar sin trabajo, declaraba. Pensé que era el momento de empezar a pensar en una manera de ganar las monedas para comprar mi libertad. Como acababa mi trabajo a mediodía, pensé que Nananay estaría de acuerdo en que buscara un empleo provechoso para las tardes, trabajo del que podríamos compartir los beneficios. Después tuve una idea: ¿por qué no hacer más pasteles de miel y venderlos a los hombres hambrientos en las calles de la ciudad? Presenté mi plan a Nananay de la siguiente manera: si una vez haya terminado la pastelería, puedo disponer de mis tareas para haceros ganar más dinero a vos. ¿No sería justo que compartierais parte de las ganancias conmigo? Así tendré un dinero propio para poder comprar las cosas que todo hombre desea y necesita. Es bastante justo, admitió. Cuando le presenté mi plan para vender pasteles de miel, estuvo muy contento. Mira, ¿qué haremos?, sugirió.
Los venderás a 1 céntimo el par. Me devolverás la mitad de lo que ganes para pagar la harina, la miel y la leña necesaria para cocerlos. Yo me quedaré con la mitad del resto y la otra mitad será para ti. Estaba bien contento de aquella generosa oferta que consentía en darme la 1/4 de mis ventas. Aquella noche trabajé hasta tarde para fabricar una bandeja sobre la que colocar los pasteles. Nananait me dio uno de sus vestidos usados para que tuviera un aspecto decente y Swasti me ayudó a arreglarlo y lavarlo. El día siguiente hice una cantidad más de pasteles de miel. Comencé a anunciar mi mercancía paseándome por la calle.